Bueno, continuamos. La siguiente conferencia se titula Dudas y desconfianzas sobre las vacunas. Y creo que no voy a presentar ya a la ponente porque después de recibir el premio de honor ya la conocéis. Será a cargo de doña Marieta Vázquez. Un aplauso. Muchas gracias. Si puedo tener las diapositivas de nuevo, gracias por la invitación. Es realmente un honor. Voy a hablar de dudas y desconfianzas sobre vacunas. Y hoy voy a hablar, no sé si serán las vacunas o si seremos aquellos que las damos. ¿Será anticiencia o será anticientífico? Y en la próxima diapositiva, muy al estilo norteamericano, las guío yo. Comienzo por decirles que no tengo ningún conflicto financiero que declarar, pero sí les quiero decir algo, que cuando me invitan a hablar de desconfianza o del movimiento antivacunal o de un poco de el vaccine hesitancy del que le hablan, pensé hacer lo que llevo haciendo los últimos 17 años que vengo. Oh, la traducción. Bueno. Maybe I can speak English and then Spanish. Y entonces, en ese momento digo, bueno, voy a hacer lo mismo que llevo haciendo, que es traer mi ciencia, voy a hablar de mi estudio de desconfianza en las vacunas en Latinoamérica, en la República Dominicana, voy a demostrar tablas, números, y me voy a enfocar en la ciencia. Pero decidí que no voy a hacer eso. Voy a hablar de un sector dentro de las dudas en la vacuna y voy a hablar de sesgo, de inequidades, voy a hablar de racismo y voy a hablar de por qué nosotros somos parte del problema. Y a lo mejor me dio valentía de hablar de eso por el tiempo que llevo, o a lo mejor es que me estoy poniendo vieja, pero pensé que debería aprender cómo las voy a pasar. Y creo que las he apagado. ¿Qué hice? Solo el botón abajo. Ah, ok. Solo derecha, izquierda. ¿Este o este? Derecha, izquierda. Ok. Ahí. Y entonces me voy a presentar para que ustedes entiendan por qué yo estoy hablando de esto. Cuando alguien se para frente a nosotros, bien parecido a como un paciente que lo vas a ver en la clínica, está frente a ti, hacemos un montón de ideas, nos hacemos una película de la persona que tenemos al frente. Y a mí me presentaron con todo lo que había hecho, etcétera, etcétera, pero yo hoy me voy a presentar ante ustedes. Yo no tengo 54 años, tengo 55 ya. Soy hispana latina, soy madre, soy médico, soy investigadora, soy defensora de los migrantes, practico la medicina de migrantes, hago abogacía para migrantes y desarrollo política en los Estados Unidos para ayudar a los migrantes. Soy nacida y criada en Puerto Rico, pero soy a mucho orgullo, hija de padres refugiados cubanos. Yo soy de primera generación de escuela superior, de universidad y de medicina. Eso quiere decir que soy la primera persona en mi familia que tuvo la oportunidad de estudiar. Yo nací en la pobreza, pero me crié con privilegios. Soy católica y cisgénero. ¿Y cuál será mi legado? Muchas veces me pongo a pensar en eso. ¿Serán las publicaciones y la investigación en vacuna? ¿O mi legado será dar una visión humana a lo que nosotros hacemos cada día y hablar de inequidades? Y ahora tal vez entiendan un poquito por qué me decidí. Y voy a comenzar con un caso clínico. Esto es un caso real.
Carlos es un niño de 13 años, hispano, puertorriqueño. Se sigue en la clínica hispana de New Haven y él padece de obesidad. Él tiene el peso de una persona de 30, 40 años, prediabetes y asma. Visita las clínicas de subespecialidad para seguir su prediabetes como 2 o 3 veces al año. Y su mamá María, quien habla el inglés muy pobremente, debía haber comenzado por decirles, yo soy puertorriqueña, pero trabajo en la Universidad de Yale, llevo 29 años y esto sucede en los Estados Unidos. Su mamá trabaja a tiempo completo y cada vez que Carlos tiene que ir a la clínica, ella tiene que pedir un día libre. Por ende, él ha perdido muchísimas citas y sus vacunas no están al día. La Clínica de Pediatría General le ha enviado varios recordatorios a María, pero ¿cómo se los envía? Se los envía por internet, se los envía a través del portal de su expediente médico. Carlos ha ido a la Clínica de Pediatría Endocrinológica, pero ellos no le ofrecen vacunas porque ellos lo que hacen es darle insulina. Una vez Carlos fue a la urgencia pediátrica con un ataque de asma y su mamá estaba pues muy nerviosa, lo llevaron en ambulancia y el médico que lo atendió, que miró el récord médico, le dice, hay que darle vacuna. Eso fue lo único que le dijo, le vamos a dar la vacuna también, pero en ese momento María lo que estaba pensando era que Carlos no podía respirar. Y ella le dijo, no, ahora no. Y ese médico inmediatamente entró en el expediente médico electrónico y puso, es antivacuna. Piensen en lo que hizo el impacto que eso tiene en Carlos, todas las veces que entonces él se encuentra con el sistema médico subsiguientemente. En el 2021, que es cuando yo conozco a Carlos, Carlos fue admitido con COVID-19 y asma a nuestra unidad de cuidado intensivo. Y Carlos estuvo entubado, conectado a una máquina, 3 semanas. Y entonces si podemos a lo mejor hacerlo, tenemos muchos médicos en la audiencia, ¿verdad? Levante la mano todos los que son médicos. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Pudimos haber prevenido esta hospitalización, dígame. ¿Qué creen? Sí, ¿verdad? Pudimos haber prevenido que Carlos terminara 3 semanas conectado a una máquina. ¿Quién falló? El sistema, ¿quién más? ¿Quién es el sistema? ¿Dónde? A ver, en esa historia, ¿dónde fallamos? El endocrinólogo, esto lo hemos estudiado, les dije que no les iba a dar números, pero lo hemos estudiado en mi hospital. Los especialistas dicen, no, las vacunas las ponen los pediatras. Pero cuando hay un niño que visita a muchos subespecialistas, a veces los pediatras entonces decimos, uy, pero yo no estoy seguro de cuál darle, cuál no darle. Mejor que el cardiólogo se responsabilice, ¿verdad? ¿Y la madre? Ella no entendía lo que le estaban diciendo. Hablamos mucho de confianza. ¿Qué confianza vamos a tener cuando la comunicación es a través de un sistema electrónico, que hay que entender el idioma, hay que tener el diapositivo? Pensamos en las personas mayores, ahora muchas de las vacunas se les damos a las personas mayores, pero nos comunicamos con ellos a través de un portal, a través de internet. En los Estados Unidos, uno de los grupos más grandes que vacunan son las farmacias. Ya el médico sigue vacunando, pero muchas de las personas se vacunan en Walgreens, CVS, hasta en las tiendas, en los negocios. Pero esas citas, ¿cómo se llevan a cabo esas citas? Pues había que ir al diapositivo, bajar una aplicación, llenar toda esta información. Si eres la madre de Carlos, ¿cómo lo vas a hacer? No entiendes el idioma, no entiendes la tecnología. No es suficiente identificar el hallazgo. No podemos decir, existe un problema de vacilación frente a la vacuna, de dudas, y decir, bueno, pues lo vamos a resolver
porque hay un % de la población que tiene dudas, que no sabe si quiere la vacuna o no, o hay un % de la población que ya le ha dicho rotundamente no a las vacunas. Y ese es el problema. No vamos a resolver este problema hasta que no entendamos el contexto histórico, hasta que no entendamos por qué una parte de la población, cuando les hablamos de ciencia, cuando les hablamos de los bellos datos que hay, de que la ciencia es contundente, de que la vacuna es segura, de que no va a afectar la fertilidad, no es suficiente si no entendemos por qué hay personas que no tienen confianza y que a lo mejor esa confianza, esa falta de confianza no es en la ciencia. Y de eso les vengo a hablar. Este movimiento antivacunal es importante y la OMS lo declara como una de las mayores amenazas a la salud pública. Esta es una diapositiva que me la prestó mi amigo Peter Hotez, que entonces ve el número de muertes asociadas a la anticiencia y dentro de estas muertes asociadas a la anticiencia se encuentra la vacuna. Y lo comparas con muertes por violencia de armas de fuego, que los Estados Unidos somos los primeros en eso. Yo trabajo con la población migrante y en los Estados Unidos en gran parte vienen de Latinoamérica. Ustedes en España tienen migración de Centro y Suramérica. Y nuestras áreas eran completamente pro vacunas. En el 2012 el 99% de las personas en estos países estaban de acuerdo con las vacunas y pensaban que las vacunas eran necesarias para los niños. Y los países a los que yo pertenezco tuvimos una de las tasas más altas de vacunación. Pero las dudas y el escepticismo comienzan, y eso se piensa que comienza en Europa. Muchas gracias. Este movimiento antivacunal en los países latinoamericanos se agarra fuego, ¿verdad? Y entonces por eso es que pongo aquí con el COVID, es como darle oxígeno a ese fuego, el movimiento antivacunal ha aumentado. Y ahora se piensa que 1 de cada 4 niños en Latinoamérica carece de las vacunas esenciales. Otra parte del sesgo, pensamos, todo esto tiene que ver con dudas acerca de la vacuna. No toda duda acerca de la vacuna es antivacuna. Mucho de esto tiene que ver con acceso a sistemas. Y este movimiento pues sigue en crecimiento, no es solamente en los países hispanoparlantes, también es en Brasil. Hay buenos datos y hay muchísimos, y disculpen si alguien en la audiencia ha publicado en el movimiento antivacunal recientemente y no los pongo como referencia, pero hay muchos estudios tanto de España como de toda Europa demostrando el impacto que ha tenido el movimiento antivacunal, y muchos de los estudios realmente se enfocan en el COVID. Y entonces vemos a la población, vemos a los pacientes como sí a las vacunas o no a las vacunas. Y esto se asocia como un repudio a la ciencia. Volviendo a Carlos, volviendo a ese caso que compartí con ustedes, es esa situación antivacuna. Así se tildó en el récord médico. ¿No? Y entonces les pregunto, las dudas acerca de la vacuna, ¿es antivacuna o es anti quienes ofrecemos las vacunas a nuestros pacientes? Es frecuentemente asociado a teorías de conspiración y mi querido compañero y amigo Peter Hotez ha escrito muchísimo y es uno de las personas que con mucha valentía habla de lo difícil y lo peligroso que es este movimiento de anticiencia, y lo es. Pero a veces es anticiencia o es anti quién me presenta la ciencia. Y por eso es que yo quiero que por hoy, y entiendo que
no estoy hablando de todas las personas que le dicen que no a una vacuna, pero sí de una proporción que en cada país va a ser diferente. Y por eso quiero que pensemos de esta manera. Quiero que ese foco que está sobre el paciente, que las intervenciones para mejorar la tasa vacunal es el paciente, lo que el paciente piensa, los sistemas. Y yo quisiera que ese foco lo pongamos sobre nosotros. ¿Cuál es el sesgo nuestro? ¿Qué ustedes piensan cuando ven un paciente? ¿Qué pensó ese médico cuando vio a Carlos y la mamá en ese momento en nervio, que no entendía, probablemente ni entendía lo que decía el médico, le dijo que no? Y él inmediatamente en su mente piensa ¿qué cosa? Bajo nivel de educación, falta de confianza, anticiencia, toda esa película de nuevo que nos hacemos sin realmente sentarnos a tener una conversación. Y este movimiento no es simétrico. Y a lo que me refiero es que no todos los grupos que le dicen que no en un momento a una vacuna lo van a hacer por las mismas razones. Y desgraciadamente, una proporción bien grande de las personas que no reciben vacunas son aquellos grupos minoritarios. Subgrupos. Aquí viene el privilegio. Yo hablé de privilegio. Cuando nací, mi familia era pobre. Yo crecí con privilegios. Nosotros como la entidad médica tenemos privilegio. Y cuando creamos política de vacunas, ¿en quién pensamos? Para mí es difícil, si estoy pensando en crear política de vacuna, pensar en una persona que no tiene casa. Pensar en una persona que no tiene un teléfono, porque yo ni pienso en el privilegio que es para mí tener internet o tener teléfono. Y si pensamos en las políticas que sacamos ante COVID, era para mí difícil ir a donde mis pacientes migrantes, que mientras todos nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, observando las guías del CDC, etcétera, de que si te da el COVID, enciérrate en tu casa, aléjate, que te traigan los alimentos, utiliza tu propio baño, utiliza tu propia mascarilla. Para mí era vergonzoso decirle a algunas de mis familias que vivían 3 y 4 familias en un apartamento que solamente tenía una habitación, que siguieran estas guías. Y a eso es a lo que me refiero, que quisiera que hoy por unos minutos parásemos, ¿verdad?, el tren de que este movimiento antivacuna tiene todo que ver con el paciente y pensemos en cuál es nuestra parte. El escepticismo de los grupos y comunidades minoritarios no debe leerse como anticiencia, sino más bien anticientífico. Debido al racismo endémico, yo vivo y trabajo en el país más racista y clasista del mundo. Yo como médico, cuando era residente, cuando estaba entrenando en pediatría, un día entré en un cuarto y fui a hacer una admisión en planta de un paciente. Y el padre de un niño, que era cardiólogo, cuando lo único que hice fue decirle, hola, yo soy la doctora Vázquez y estoy aquí para admitir a su hijo, me paró en seco. Y me dijo, tú no, búscame otro. O sea, con todo y con el privilegio que tengo, con la bata blanca y el título, tú no, quiero otro. ¿Por qué? Mi nombre, cómo me veo, mi acento, sabrá Dios. Pero esa es la realidad. Yo les puedo hablar a ustedes de la realidad de Estados Unidos. No les puedo hablar de la realidad de su país porque yo no ejerzo. Y aunque amo España, no sé la realidad de ustedes. Pero yo no les voy a dar soluciones, yo les voy a hacer preguntas. Yo les voy a dar cosas que quisiera que ustedes piensen realmente. ¿Cuál es la realidad de sus piacientes? Tratamos a los pacientes, a todos los que vienen, de la misma manera. ¿Cuánto tiempo pierden ustedes o dedican ustedes en tratar de entender la realidad de ellos? La pobreza es un factor estructural, hay muchos otros problemas estructurales, la falta de información, salud privada, salud pública. De nuevo, no paremos allí, no paremos diciendo pobreza es la razón.
tenemos que entender el contorno histórico. Hay poca duda que esta duda de vacunas, su narrativa, tiene raíz en el racismo, en colonialismo, en esta idea de que hay ciertas personas que hacen o no hacen algo porque quieren y no porque no pueden. ¿Para quién desarrollamos la información sobre vacunas? Hablé de esto anteriormente. Cuando desarrollamos política y desarrollamos programas para combatir este movimiento antivacunal, ¿para quién son esos programas? Pensamos en la mayoría del pueblo español o pensamos en los grupos minoritarios que existen en Andalucía, que existen en Cataluña, que existen en Asturias. Y cuando creamos estrategias para revertir esta desconfianza, piensen en esto. Y esto me lo dijo a mí una colega, que se lo dijo a un paciente. Este paciente se lo dijo a ella. Cuando yo sepa que te importa, entonces yo me preocuparé por lo que tú sabes. Hablamos ciencia, pensamos que es un repudio a la ciencia a veces, pero a lo mejor es que como lo presentamos nosotros no está a tono. Estamos listos para añadir todas estas inequidades en salud que existen. De nuevo, yo hablo del entorno de los Estados Unidos, racismo, clasismo, prejuicio. Estamos listos para incluir eso en la desconfianza ante la vacuna. Estamos listos para dirigir el foco sobre nosotros y nuestro sesgo y no sobre el paciente. Para finalizar, quiero compartir ciertos pensamientos. Cuando sistemas de salud logren cambios que se ganen la confianza y compromiso con equidad, más personas aceptarán la vacuna. Hay que hablar desde un punto de humildad. Yo no conozco tu realidad. Háblame de ella. ¿Verdad? Y la MD no es de medio Dios. Dejemos de usar la renuencia a la vacuna como excusa para no tomar el tiempo de sentarnos y hablar y entender e ir a la raíz de por qué sí o por qué no. Nuestro rol como profesionales de la salud es mantenernos involucrados en estas conversaciones, como amigos, como grupos médicos, como comunidades. No podemos estar como estoy yo hoy, aquí arriba, en el escenario, en el púlpito. Hay que sentarse, hay que tener humildad. Utiliza enfoques de alta conexión humana y menos de conexión de tecnología. Y establezcamos vínculos con organizaciones confiables para establecer vínculos con comunidades marginales. Realmente hay que ponerse la mochila y salir a la calle e ir a sus reuniones, ir a sus iglesias, ir a sus centros. Y para terminar, pues la diversidad es realmente lo que yo ahora en mis últimos años de carrera me dedico, que es enfocarnos en nuestras diferencias. Nunca ha habido innovación de un grupo homogéneo. La diversidad no es caridad, la diversidad es lo que nos lleva adelante. Si tenemos un grupo de personas y todas pensamos igual, no va a haber innovación. Equidad es cuando tenemos una oportunidad para todos. Entender que no todos empezamos del mismo sitio. Hay una cosa que es igualdad y otra que es equidad. En la equidad entendemos que no todos comenzamos del mismo lugar y que si hay algunos que comienzan en desventaja van a necesitar más que otros. E inclusión es cuando todos llegamos a la misma fiesta y tenemos el chance de bailar. Así que quiero darle las gracias de nuevo por su atención y si tienen alguna pregunta. Gracias. Hola Marieta, felicidades por el premio, me ha encantado tu exposición. Yo soy pediatra de atención primaria en Barcelona ciudad y tenemos un movimiento antivacunas importante.
y pasan muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos, a pesar de no ser, espero, el país más racista del mundo. Y tenemos muchos médicos también latinos y sudamericanos y también les pasan esas cosas que tú explicas de tu experiencia. Y sí que nos sentamos a hablar con los padres y a entender, ¿no?, las situaciones, y sí que conseguimos avances. Y yo creo que la vacuna del COVID en pediatría ha sido un poquito difícil de sustentar. Nada, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena, Marieta, por la charla, muy bonita. Yo quería compartir contigo un pensamiento referente a lo que son, no sé, la experiencia vuestra, pero en caso de los ensayos clínicos llama la atención una cuestión. Y es cierto que hay cierto sesgo cuando tú, digamos, seleccionas a un paciente para que entre dentro de un ensayo, pero partes de la premisa que no conoce realmente lo que es en sí el preparado vacunal, ni conoce lo que es. Y una observación curiosa, o por lo menos dentro de mi percepción, que tiene el sesgo propio de mi consulta, es el hecho de que, por ejemplo, los ensayos clínicos de la gripe, curiosamente, los pacientes que participan dentro de este ensayo, después de haber recibido explicaciones y haber estado, en cierto modo, tratados de otra manera por el hecho de estar dentro del estudio, posteriormente, incluso de manera activa, solicitan la vacunación antigripal. Eso a mí siempre me hizo pensar que, evidentemente, independientemente de cuál sea el nivel cultural que tenga la persona que está recibiendo la información, muchas veces nuestro problema, como muy bien decías tú, es nuestro sesgo. Realmente nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo significativo que implica el poder bajar al nivel de la persona y para poder hacerle comprender las cosas como corresponde. Porque, como bien has dicho, yo creo que uno de los grandes hándicaps que tenemos nosotros es el hecho de que habitualmente informamos desde un nivel científico que la persona que tienes delante puede ser que no comprenda. No sé si tienes experiencia al respecto de tema, o sea, de estudios en lo que hayas percibido o demás, pero yo pienso que realmente si nos lo tomáramos tan en serio como nos tomamos cuando informamos a unos padres que van a participar en un estudio, podríamos, digamos, influenciar de una manera más positiva en las vacunas. Sí, gracias por el comentario y la pregunta. Creo que tiene mucho que ver que en los ensayos clínicos hay más tiempo, ¿verdad? Y entonces tenemos la forma que llevamos antes de que den la firma y su aprobación. Y tenemos sistemas de los comités de ética que no solamente ven la forma que llenamos, sino ven pues a qué nivel le llaman el nivel de lectura, le llaman el reading level, ¿no? Y entonces pues tenemos sistemas en organización para que esa conversación no sea en 30 segundos, que sea estructurada y que sea en un lenguaje y un nivel de comprensión. Bueno, entonces, además que es como más coloquial, ¿verdad? Y no me sorprende que aquellos pacientes que están en un ensayo clínico, entonces después sea más común que esos pacientes le digan que sí a otras vacunas. Y lo que nos dice es la relación. A veces no es ni la información, no es lo que le decimos, es cómo se lo decimos. Usted sonríe, usted se ve que lo que está es harto de estar allí y que lo que quiere es irse. Mi compañera, la doctora Incy Gildrim, corrió el estudio de Novartis de la vacuna del COVID y me estaba comentando que de todos los centros, que fueron más de 200 creo, el centro nuestro fue el centro de la población más diversa en el ensayo clínico de Novartis. Y creo yo que tal vez tiene que ver con la población y tiene que ver también cómo lo lleves a cabo, cómo puedas conectar. Por otro lado, lo interesante es que en todos estos ensayos clínicos queremos y exigimos que haya diversidad étnica y racial, ¿verdad? Pero cuando las vacunas van al mercado, muchas de ellas no van a ir a los pacientes pobres. Ellos van a participar en el ensayo clínico, pero ellos no son los primeros que van a estar en la fila para que se le dé la vacuna. Entonces,
eso es un vivo ejemplo de por qué de lo que yo estaba hablando, de por qué entonces la población le dice que no a la vacuna. Porque es esa falta de confianza, no es en la ciencia, es en aquellos que llevan los estudios. Pero pues yo creo de nuevo que con el enfoque humano y con un poco de humildad y tratar siempre de ponernos en los zapatos de los demás, podemos hacer un poco de impacto. Bueno, gracias. Sí. Sí, ¿qué tal? Soy Luis Ortigosa, vengo de Tenerife. Llevo más de 30 años en este mundo de vacunas desde todos los sitios, desde la investigación, desde la información. Y tú has comentado lo mismo que pasa aquí, que hace unos años Latinoamérica tenía un 95 a un 99% de confianza en las vacunas y todo el mundo estaba vacunando, igual que pasa aquí en España. Y entonces yo creo que tenemos que tomar este tema porque tenemos que resolverlo, porque efectivamente una cosa es el movimiento antivacunas, los grupos negacionistas, que la Tierra es plana y que las vacunas, etcétera, y a ellos hay que dedicarles muy poquito tiempo, y el tiempo que realmente debemos dedicar es a las familias que tienen dudas, las reticencias vacunales son lógicas, y a los compañeros sanitarios que tienen dudas. Hay profesionales de la medicina, hay médicos, hay enfermeras, hay farmacéuticos, que tienen dudas ante las vacunas, pero que muchas veces son incluso proactivos. No, la vacuna de la gripe para el niño no es importante, se enferman los mayores, la vacuna de la COVID no. Y este es el problema que tenemos en este momento en esta zona. Yo creo que efectivamente, y ahora que está aquí Salud Pública, yo creo que habría que hacer, y se precisa con urgencia, recuperar la confianza perdida en las vacunas, no en la vacuna de la COVID, sino en la vacunación. Y por tanto, los servicios públicos, las direcciones generales de salud pública, el Ministerio de Sanidad, debe hacer campañas eficaces, tú lo acabas de decir, que lleguen no con cifras y con diapositivas cargadas de números, sino con mensajes de ciencia y con mensajes que sepan calar en esa población, en esas familias y en estos profesionales que cada vez son más, que tienen dudas y que no recomiendan o que incluso desaconsejan el vacunar a las personas. Yo creo que esto es un tema que tenemos que coger el toro por los cuernos en este momento, y hay que dedicarles estos próximos meses, estos próximos años, a recuperar esta desconfianza que se ha metido entre muchos de nosotros. Gracias. Bueno, ya estamos terminando la jornada de mañana y sí, lo tengo aquí. Lo digo ya, ¿no? Haremos una pausa para el almuerzo hasta las 3:30. El almuerzo se celebrará en el Círculo Mercantil, que es el edificio que se encuentra aquí ubicado al lado del Teatro Cervantes, en la segunda planta. Rogamos puntualidad, aunque vamos un poco regular en los horarios. Bueno, y ya vamos a presentar la última mesa redonda, que se titula Lo mejor de las vacunas. ¿Dónde está? Modera la mesa el doctor Miguel Sánchez Forte, que es miembro de la Junta Directiva del Instituto Balmis de Vacunas de Almería y es pediatra en el Centro de Salud de La Cañada. Es mi compañero y es mi paciente, y me hacía mucha ilusión decirlo. Y bueno, también estaba con él doña Ernestina Azor Martínez, también una gran compañera, que es la vicepresidenta del Instituto Balmis de Vacunas y es pediatra en el Centro de Salud Virgen del Mar, pero le ha sido imposible asistir a la jornada y desde aquí le mandamos un beso muy grande a Ernestina. Participan en la mesa don Fernando Mora Galló, bienvenido. Es consultor senior en vacuna en Barcelona y él nos ofrecerá una charla sobre las 20 jornadas de vacuna de Almería, 20 años de avance en vacunología. Y, en segundo lugar, doña Magda Campins Martí,
especialista en medicina preventiva en Barcelona, que se centrará en el estado vacunal de la vacunación frente al COVID-19. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Presentar a Fernando y a Magda, o Magda y Fernando, pues como si yo quisiera hablaros del sol. Todos los conocemos y son un referente para todos nosotros. Cada uno en su parcela, aunque tienen algunas cosas o muchas cosas en común. Os voy a contar algunas cosas que a lo mejor pues, no las conocéis. Los dos nacieron en Barcelona. Fernando pasó su infancia en la misma Barcelona y Magda en un bonito pueblo del Maresme, en la costa catalana, en Canet de Mar. Los dos, voy a leer, porque los dos estudiaron la carrera de medicina en Barcelona, Magda en la Universidad Autónoma y Fernando en la Central. Fernando trabajó como pediatra durante 14 meses en Palma de Mallorca, mientras hacía el servicio militar. Y luego 40 años en el Hospital Infantil Vall d'Hebron, siendo además profesor de pediatría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Vacunología. En la actualidad forma parte del Comité de Vacunas del Departamento de Salud de Cataluña. Es asesor externo del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. Magda, como lo hizo la Mili, pues se fue a Estados Unidos a hacer la especialidad de epidemiología hospitalaria. Ha trabajado en los hospitales de San Pau y Vall d'Hebron, ha sido profesora titular de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe de servicio de esta especialidad en el Hospital Universitario Vall d'Hebron. Entre otros méritos, ha sido responsable del Grupo de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública del Instituto Recerca de Vall d'Hebron. Es miembro del Comité de Expertos en Vacunaciones del Departamento de Salud de la Generalitat y presidente del Comité Científico Asesor de la COVID-19 en Cataluña. Son codirectores del curso anual de actualización en vacunas e inmunizaciones del Hospital Vall d'Hebron, que ya lleva 28 ediciones. Tienen 4 nietos cada uno. Y Magda, además de la medicina preventiva y la pediatría, porque también es pediatra, tiene otras aficiones, como son viajar, la lectura, y habiendo vivido en Canet de Mar, pues navegar y la pesca. Por su parte, Fernando tiene pasión por su ciudad, por Barcelona, su historia, sus calles, sus tradiciones. Colecciona pequeños pesebres. Pesebre, qué palabra más bonita. ¿Sabéis lo que es un pesebre? Belenes. Pues son belenes de Navidad. Qué bonito. Le apasiona la historia de las enfermedades infecciosas y de las vacunas, como comprobamos ayer, aunque no fue el ponente, pero es un experto entre otras, de la historia de la viruela. Y la afición más importante, al fútbol. Es socio del Fútbol Club Barcelona desde hace más de 60 años y fue fundador del Club de Fútbol Sporting de Medicina en 1964, donde siguen jugando los nietos. Y si me permitís, añado yo una para los dos. La afición también que tenéis de venir todos los años a Almería, a las jornadas Balmi de vacuna, y luego tomar una cervecita en el Bar Puga. ¿No? Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Gracias, Ernestina, te encontramos a faltar. Paco, nuevamente muchas gracias por la invitación a estas 20º jornadas y pues me has dado un encargo un poco complicado de 20 jornadas de vacunas en Almería, por lo cual lo primero que tuve que hacer es pedirle a Paco que me enviase los PDFs de los 20 programas, a pesar que yo los tengo guardados, pero no de forma muy ordenada, ¿no? Entonces, la conferencia es un poco larga, en cualquier momento me podéis parar y continuaremos otro año. Las jornadas han tenido 4 ubicaciones. La primera, en el Colegio Oficial de Médicos
de Almería, que yo ayer tuve la oportunidad de volver a ver. Yo estuve aquí en mis primeras jornadas en el año 2005, hace 18 años, eran las terceras. El Colegio de Médicos era muy bonito, pero ahora hay una remodelación fabulosa en una antigua casa señorial de Almería y es realmente precioso. Después estuvimos en Cajamar, la Casa de las Mariposas, curiosa, ¿no? Y después en el Teatro Cervantes, que no deja de ser pues una cosa muy peculiar y muy agradable para todos por la solera que tiene este teatro. Pero claro, las jornadas se hacen porque siempre hay una persona, ¿no? Hay un director, uno que tira del carro, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿eh? Yo he cogido una foto, pues aquí se ve un poco Hebrón, ¿no? De una conferencia que dio en el Valle Hebrón, ¿no? Y por tanto, pues, aunque hay un gran equipo, pues la figura de Paco Jiménez es importante. Pero ya sabéis todos que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Y en este caso es Mercedes, que además nos acompaña en todas las jornadas. Veamos los programas. Yo de cada curso he cogido un tema que me ha parecido interesante, más que ponentes, o sea, que quedarán ponentes fabulosos desde todo el punto de vista que no son citados o que sus temas no salen. Y en el primer programa ya me topo pues con la en bandeja de oro, como decía aquel. Vacuna, fijaros, en el año 2004, vacuna contra virus respiratorio sincitial. Y de mi amigo Valentín Pineda, que es uno de los decanos de los profesores de este curso. Entonces yo cojo el teléfono rápidamente y le digo, Valentín, ¿me puedes mandar la presentación de una conferencia que hiciste el 27 de marzo de 2004 en Almería, en el curso de Paco Jiménez? Y a las 20 minutos tenía la conferencia, las diapositivas, ¿no? Y entonces, en esta conferencia, ¿qué veo? Pues que prevención, las mismas diapositivas, no he tocado nada, ¿eh? Primeras jornadas de prevención en vacunas, marzo de 2004. Y entonces, ahí está diapositiva que es flagrante, ¿no? Del ensayo clínico con la primera vacuna inactivada con formol en el año 60, que se mueren más los vacunados que no los no vacunados, ¿no? Pero, ¿por qué es importante esto? Porque 20 años después, 2023, si analizamos las 6 vacunas, mejor dicho, los 6 productos inmunizantes que se han autorizado en España, hay 3 que están en relación con el virus respiratorio sincitial. El Nirsevimab, anticuerpo monoclonal, la vacuna de Glaxo, para mayores de 60 años, y la vacuna de Pfizer para mayores de 60 años y primera vacuna para las embarazadas, ¿no? O sea que fijaros lo que ha ocurrido 20 años después. Pasamos al segundo curso, con la jornada 2005, y aquí no pongo yo porque sea yo la conferencia mía, sino porque el tema era muy interesante. Y era tan interesante que en el Valle Hebrón estaban pasando estas cosas, ¿no? En el año ya 2005, que se morían los lactantes menores de 3 meses con tosferina maligna. Y este no se murió, pero estuvo 14 meses ingresado en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esto realmente era un problema gravísimo. Y entonces yo acababa de venir de un congreso y me enteré de la estrategia del cocooning, ¿no? Que era, pues, tenía cierto sentido, ¿no? Era la estrategia de vacunar a las personas que iban a rodear al niño, ¿no? Que iban a rodear al niño para protegerlo, ¿no? Entonces no había vacunación de la embarazada. Pero entonces, ya lo dije aquí, en aquel momento, yo como no sé mucho inglés, cuando llegué a Barcelona, pues busqué cocooning, ¿no? Y me encontré con la sorpresa que la acepción 7 y 9 de la Real Academia decía palabra malsonante. 7 prepucio y 9 persona estúpida y moderna. Entonces yo realmente no pude decir, el doctor Moraga no va a hablar nunca de la estrategia del capullo. Entonces le busqué un término a la antigua usanza, que digo yo, de acuerdo más con mi edad, con el concepto de la pediatría y puericultura, y le puse el nombre de estrategia del nido. Y así lo publiqué en el libro del curso de vacunas que hacemos con la doctora Campins del 2005, Estrategia del Nido.
En la edición número 6 hubo una ponencia muy interesante de mi amigo y antiguo compañero de la Junta Directiva de la EV, Fermín García, pediatra, ¿no?, que hablaba, dice, el calendario vacunal infantil en España, y acertadamente decía, hacia un calendario común, y me gusta mucho que salga la palabra común, porque no es lo mismo que único, es muy diferente, ¿no? Pero él ya estaba con este tema. Esto lo decía en el 2006, pero hasta el 2014, 8 años después, no salió el calendario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que terminaba a los 14 años, con la palabra calendario común de vacunación infantil. Y tuvieron que pasar 5 años más para que este calendario común fuese a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea que ya empezaban a ver los problemas o las discusiones con los calendarios, como se ha sucedido en la mesa de esta mañana, que ha sido muy bien interpretada por los 3 actores que han intervenido. En el 2007, el doctor Ramón Cisterna nos hablaba vacuna frente al herpes zóster, una vacuna para nuestros mayores. Y llevaba razón, porque entonces ya disponíamos de una vacuna viva atenuada, Zostavax, pero era una vacuna viva atenuada que, como su composición ya nos indica, tenía unas indicaciones muy limitadas y no ha sido superada hasta la vacuna de segunda generación, vacuna recombinante adyuvada, Shingrix, que se autoriza en el 2018, pero no llega a España hasta el 2020 y no se implementa hasta el 2022 en los calendarios. Aquí pueden ver, pues, la serie de recomendaciones que han ido saliendo, todo muy interesante, pero a mí, bajo el punto de vista científico, lo que me interesa es saber que Shingrix se puede dar a los adultos a partir de los 50 años y a los adultos a partir de los 18 años de edad que tienen un mayor riesgo de herpes zóster. Después ya vendrá la autoridad sanitaria y dirá la financiación, pero es que no hay acuerdo ni en la financiación, o sea, ni en los grupos de riesgo. O sea, yo, por ejemplo, ayer me enteré que hay alguna comunidad que el grupo de riesgo de 2 o más, haber padecido 2 o más herpes zóster, pues en aquella comunidad no es lo más lógico, 1 o más herpes zóster, ¿no? Porque lo interesante es vacunar cuando has tenido el primero para no llegar al segundo, ¿no? O sea, que en este sentido, pues creo que en esto tendríamos que ir más al unísono, incluso en esas recomendaciones de grupos de riesgo. Pero si tenemos el recuadro central de la ficha técnica claro, como profesionales sanitarios podremos hacer nuestras indicaciones. Después veremos si están financiadas o no están financiadas. Perdón. En el 2008 interviene, pues, una figura de la vacunología en la prevención del virus del papiloma humano, que es el doctor Xavier Castellsagué, que nos dejaba 8 años después. Y él, en aquel momento, aunque este artículo no corresponde a estas jornadas de Almería, corresponde a nuestras jornadas de Vallebrón, pero explicó el mismo concepto. Fijaros que decía, vacunas frente al virus del papiloma humano. ¿Una nueva vacuna de la adolescencia? Pues una nueva vacuna de la adolescencia para el hombre y para la mujer. Y una vacuna más allá de la adolescencia, en la mujer y en el hombre adulto, y en unos grupos de riesgo cada vez, diríamos, más delimitados. Llegamos al programa del 2009 y otra vez sale el doctor Pineda, pues que tuvo la mala suerte de tener que luchar con un tema pues que ha tardado 15 años, fijaros, 15 años son los años. Después sale una diapositiva que ha proyectado esta mañana la doctora Mara Garcés y que yo he actualizado con las últimas vacunas. Es el tiempo que transcurre desde que la AEP la incluye en su calendario hasta que se incluye en el calendario del Consejo o en el calendario de alguna comunidad autónoma. Y me estoy refiriendo en el segundo año de vida, porque antes sí que se había puesto en el adolescente. Pero a pesar de que el doctor Valentín Pineda lo defendió muy bien, tuvieron que pasar 15 años para que esta vacuna estuviese en el calendario en el segundo año de vida. Pasamos al año
2010. Y aquí pues hay que recordar a otra gran figura de la pediatría, de la epidemiología, de la salud pública, de todo, que era nuestro gran amigo doctor Ciro de Cuadros, ¿no? Nosotros también lo habíamos invitado a Barcelona y hay que ver cómo disfrutaba también en Barcelona, porque tenía una hija ahí trabajando, y cuando me decía, es que quiero que me lleve usted a aquel restaurante que aquel camarero me peló la naranja sin tocar la naranja con un sable, no sé qué. O sea, el hombre disfrutaba, ¿no? Con todo, ¿no? Pero yo sobre todo aquí, pues como es lógico, hay que destacar que fue un líder en los programas primero de eliminación de la viruela y después en Sudamérica de la polio y del sarampión. ¿Cuándo lo recordamos? ¿Y qué razón tenía? Cada dólar que se invierte, no que se gasta, en vacunas, ofrece un beneficio poblacional, un beneficio humano, un beneficio de la salud de 10 euros. Y en aquella reunión, pues yo, en la charla esta que hago a veces de actualizaciones, comenté este tema, ¿no? Había un tema, y además muy relacionado con la consejería de aquí, ¿no? Pues que, y aquí pues hay que decirlo, que la hoy ministra de Sanidad, pues en este aspecto, no muchos más, ¿no? Pues lo hizo bien, ¿eh? Dice, un juez obliga a 35 niños a vacunarse contra el sarampión. Y es deliciosa leerse la sentencia del magistrado Antonio Cecilio Vidrieras Noguera. Siempre que vean Cecilio, pueden aventurarse a decir, ¿usted es de Granada o tiene antecedentes de Granada? Y acertarán, ¿eh? Pues el patrón. Bueno, pues el juez hizo una sentencia maravillosa, ¿eh? Ya sabéis, el colegio aquel, la zona aquella, que había un grupo antivacunas y se concentraban todos los no vacunados y obligó a los niños a vacunarse. Un juez obliga a 35 niños a vacunarse contra el sarampión. Montero, ¿no? Montero, María Jesús, ¿no? Sí, María Jesús, ¿eh? Porque Monteros hay varias, ¿no? Bueno, dice, se resuelve la colisión del derecho individual y salud pública. Muy bien hecho, señora ministra de Hacienda, ¿no? Pero ojo con lo de la Hacienda, ¿no? Porque, bueno, pero la cosa no llegó a buen puerto tampoco, porque fijaros, inmunizados 20 de los 35 niños, ¿no? Quedaron 15. Lo que pasó con aquellos 15, pues ya lo saben, que no se vacunaron, ¿no? El brote se ha terminado, bueno, pero son susceptibles que quedan para el siguiente tema. Y aquí, pues, ya lo acaba de decir Marieta Vázquez, pues hubo todo el tema, también discutimos mucho sobre el problema de los antivacunas, del Lancet y todo esto, y yo quería recordar, porque ha sido un invitado especial en varias jornadas, como ha recordado ella, al doctor Peter Hotez de Texas, ¿no? Que ha venido aquí y nos ha deleitado, ¿no? Con esa pasión que tiene sobre el tema. Además, es un hombre que en su servicio pues lo debe tocar todo, porque con su colaboradora Elena Botaggi pues han hecho una vacuna de la COVID, Corvevars, que además la han donado sin patente ni nada para la población necesitada. O sea, que esta figura yo la quería destacar. Después pasamos al 2011 y aquí también el doctor Manolo Vaca de Málaga nos habló de la vacuna frente a la hepatitis A, no solo para viajeros, pero no consiguió, diríamos, convencer a las autoridades ministeriales para que la vacuna de la hepatitis A esté en el calendario como lo está en Ceuta, Melilla y Cataluña, ¿no? Una vacuna de uso universal debería estar ya en el calendario vacunal, pero esta pues tiene poca salida. En el 2012, pues yo también en mi artículo de revisión comenté varios hechos relacionados con Andalucía, ¿no? Y aquí quiero destacar, pues son las mismas diapositivas que proyecté en aquel momento, la labor, diríamos, del Instituto Hispalense de Pediatría. ¿Todavía se llama Hispalense? ¿No? Porque yo cuando lo leo parece que sea el Instituto de Andalucía, ¿no? de Pediatría, ¿no? Porque estáis extendidos por toda Andalucía. Bueno, pues Alfonso Carmona, pues ya lo sabemos, y todo su equipo, aparte de la labor asistencial investigadora, esta labor de llevar las vacunas a los más necesitados. Y aquí también yo cité estos dos médicos almerienses, pues que tuvieron esta primera aplicación sobre las vacunas, descubrieron esto y fueron en aquel momento pues personajes famosos. Y aquí pues ya la
la consejería aquí ya resbaló bastante porque hubo, no sé si lo recordáis, los brotes de meningitis C porque no se había hecho el catch-up hasta la edad correspondiente. En 4 días la Junta cambia de criterio, listas de espera y confusión, habrá vacunación contra la meningitis a los 40 años. Todo esto lo proyectaba yo en aquella charla, ¿no? El SARS volverá a vacunar. Bueno, esto yo les aseguro, con la consejería, con los responsables de vacunas actuales, esto no hubiese pasado, entre otras cosas porque al mando de esto está un pediatra, ¿no? Yo soy pediatra. Bueno, digo, con esto quiero decir que ha de llevarse a cabo, diríamos, una labor sensata, ¿no?, para que no ocurran estas situaciones que yo analicé en aquellos momentos. Después aquí, la doctora Mara Garcés, en el año 13, nos habló de las nuevas vacunas frente al meningococo y entró el meningococo B como el gran protagonista. Pero fijaros lo que pasó, que Novartis, entonces la propietaria de la vacuna, pues recibió la autorización por parte de la EMA en enero del 2013. Rápidamente, en España se puso la vacuna en abril de uso hospitalario, con lo cual ya no la podíamos recetar. Y no fue hasta el 2015, 2 años después, que pasó a ser ya de diagnóstico hospitalario, o sea que se habían modificado las condiciones de prescripción. Y no fue hasta el 2023 que se puso en el calendario del Consejo Interterritorial, si bien algunas comunidades ya unos años antes la habían incluido. Llegamos al 2014 y en el 2014 pues yo quiero destacar aquí este calendario porque aquí aparecieron 2 vacunas maltratadas. De una ya hemos hablado, que era la de la varicela, y la otra pues era la de neumocócica conjugada, ¿no? Ya nos salió la primera, que era heptavalente, porque había sido superada, habían pasado tantos años, porque había sido superada, si nos incluyó la 13 valente en el calendario. Si bien la mayoría de pediatras, o una gran mayoría, vacunábamos con el Prevenar 13. En el 2015 también hubo una sesión muy importante de calendarios, ¿no? Fíjense que es el tema pues, más repetitivo en las jornadas de vacunas, ¿no?, porque es un tema que se tiene que hablar cada año, ¿no? Y aquí pues hablaron pues la Autoridad Sanitaria, Castro Deza, Director General de Salud Pública, del Ministerio, Amós García, presidente de la AEV, María José Cilleruelo, del CAP, María José García Cicilia, presidente de Madrid, y Fernando Moraga, de la Catalana de Pediatría. No hubo ningún problema con el doctor García Sicilia y conmigo porque somos excelentes amigos y hoy pensaba haberlo saludado, pero al final no ha podido venir y es uno de los profesores a este curso más queridos por todos nosotros y al que echamos en falta hoy de no tenerlo entre nosotros. Y aquí está el cuadro que ha proyectado la doctora Mara Garcés, que a mí siempre me ha encantado, y yo aquí lo he un poco actualizado porque, por ejemplo, la DTPA de los adolescentes, que el CAP recomendó en el 2005, pues no se empezó a poner, aquí no he puesto fecha concreta, porque primero la pusieron Melilla y Madrid, pero después la retiraron y ahora solo está en Asturias. El rotavirus ha sido el gran perjudicado siempre, cuando estaba a punto de incluirse ha salido pues otra vacuna que protegía contra algo que mataba más, ¿no? Y entonces pues ha pasado el segundo término. Del 2008 al 2023, 15 años en que estuviesen en calendarios de comunidades autónomas, concretamente Castilla y León y Galicia, pero todavía no está en el del Consejo Interterritorial. Yo espero que el año que viene esté en el calendario del Consejo. Y la hepatitis A, que ya os he dicho, que estaba en los calendarios de Cataluña, Ceuta y Melilla. Yo en aquel momento, porque el calendario es evidente que ha cambiado muchísimo en los últimos 2 o 3 años, ya tenemos un gran calendario, pero en aquellos momentos pues decíamos esto, yo explicaba
que hasta en la vacunación, lamentablemente, Spain is different. Y entonces David Moreno me puso en bandeja de plata pues esta diapositiva, ¿no? Que el plátano, pues en inglés banana, en francés banana, en alemán banana, y en español plátano. España es diferente, ¿no? Cortesía del doctor David Moreno, entonces coordinador del CAP de la EP. Y fijaros lo que pasó aquel año, fijaros, esto es muy gordo, En la comunidad sobre el Spain is different, la Comunidad de Madrid se han retirado 2 vacunas del calendario, la neumocócica tercevalente 2012 y la de la varicela 2014, que habían demostrado una alta efectividad y un gran impacto. Yo no he hecho una búsqueda exhaustiva de la bibliografía, pero este hecho seguro que es único en el mundo. Después se volvieron a introducir. Pasamos al año 2016. En el año 2016 pues, se habló de un tema muy importante que nos hablaron la doctora Marieta Vázquez y la doctora Marta Campins, de la inmunización en la embarazada. Y entonces, yo no sé qué hago, que lo toco, esto es muy sensible. Entonces aquí pueden ver lo que ha ocurrido en España, ¿no? Que esto para mí es un poco dramático, que desde enero del 2014, que introdujo Cataluña la vacunación de la embarazada en el calendario, tuvieron que transcurrir 2 años, hasta enero del 2016, para que todas las comunidades tuviesen incluida la vacunación de la embarazada de la tosferina en su calendario. Tenemos una cobertura vacunal modélica, récord, medalla de oro, de tal forma que hace unas semanas, en un congreso que hubo europeo, me parece, de la Sociedad de Obstetricia, invitaron al doctor José Antonio Navarro, una figura de la vacunología, a que explicase el programa de vacunación de la embarazada de la tosferina. Hay comunidades que tienen coberturas del 95%. Bueno, pasamos al 2017. En el 2017, pues no hubo nada relevante, no seleccioné nada relevante para hacerlo más largo. Y así, a mí en el 2018 me impactó mucho escuchar aquí y conocer personalmente a una persona que yo lo había leído mucho por mi tema de la tosferina, que es un tema que siempre me ha gustado, el doctor James Cherry, ¿no? Estuvo aquí, nos dio una conferencia excelente, ¿no? Nos habló de la historia, ¿no? Y yo después, esto me hizo pues estudiar un poco el tema, y con motivo de un artículo que publiqué, me parece que fue este año, con el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, pues rescaté unas figuras de la vacunología. Y fijaros que hay cuatro, estas 4 que están aquí relacionadas a la vacuna de la tosferina, que tienen relación con la vacuna. Una microbióloga, una especialista en salud pública, una técnica de laboratorio, y la doctora Margaret Pittman, que si bien es famosa por el tema del Haemophilus influenzae, tuvo una labor destacada en el control de la vacuna, de los tipos de vacuna. Bueno, llegamos al 2016 y aquí pues también fue muy importante el tema que tocó el profesor Pierre Van Damme de la erradicación de la poliomielitis. Aquí hay unos hechos de la poliomielitis que no me quiero yo entretener, las campañas de vacunación común en España, y sobre todo después Iñaki Alegría, que fue otro conferenciante, que es el director del Hospital de Gambó en Etiopía, nos habló de diferentes vacunas. Y aquí yo quiero recordaros la importancia que tuvo la vacuna antimeningocócica conjugada serotipo A para el cinturón de la meningitis, igual que va a tener la vacuna MEM5, que es la primera vacuna pentavalente antimeningocócica, que es nuestra tetravalente con el serotipo X, que la OMS acaba de autorizar para que se ponga en los países del cinturón de la meningitis. En 2020 se dedicó a la COVID, y aquí es obligado poner la figura de estos 2 Nobel, de los 2 Nobel. Yo sobre todo pues he estudiado un poquitín la figura de la doctora Katalin Karikó, y es una mujer pues con un coraje excepcional, ¿no?
pues que no le daban ninguna ayuda, se lo bloqueaban todo y ella tiró adelante, y tuvo la suerte de encontrarse en el laboratorio de inmunología con Weizmann, y los dos hicieron la gran aportación a la vacunación del meningococo. 2021 y 2022 fueron días tristes, fueron jornadas tristes, porque nos dejaron dos grandes amigos. El profesor Alfonso Delgado, que en su honor se hizo la conferencia de homenaje a él, que la dio el profesor José Ramón de Juanes, y después nuestro amigo Javier Carrillo de Albornoz, ¿no? Y en su honor, yo creo, o coincidiendo, pues él que nos hablaba siempre de la rabia animal, de la rabia humana, pues hubo la primera edición, yo diría, y que ahora ya es más común en todos los cursos de inmunizaciones, de una mesa dedicada a la One Health. Bueno, llegamos al 2023, aquí no voy a poner ninguna, más voy a poner esta mía que digo yo, pues que acordaros que en el momento actual disponemos de vacunas frente a más de 31 microorganismos. Aquí solo hay 31, pero hay que decir frente a más de 31 microorganismos, porque mañana o pasado mañana, no pasa como los neumococos, los serotipos de neumococos, ¿cuántos hay? 104, no, más de 104, porque va a salir pronto otro. Pues aquí podéis ver esa diapositiva. Y para acabar, esta es la diapositiva que yo proyectaba de despedida, bueno, esta es la inaugural del 2018, y me despedía de esta forma que veréis ahora. Y me gustaría estar con todos vosotros en el 2028, cuando se cumplan 15 años. ¿Qué decía yo en el 2018? Decía, Almería, capital española de la gastronomía en 2019. Y fue verdad, nadie lo duda. Yo me había enterado por La Vanguardia que había hecho una recolección, ¿no? Fijaros que si la diapositiva es verdadera, que hasta mi correo está equivocado, porque era el correo que tenía antes. Pero puse, y en 2020, puntos suspensivos, ¿qué dije? ¿Predije la pandemia? ¿Creéis? No, pero lo que dije se cumplió. 150 años, 3 siglos y varias pandemias de Casa Puga, centro almeriense del tapeo. Muchas gracias. ¿Voy yo ya? ¿Me pasó mucho? No le voy a reñir. Bueno, muy buenos días o casi muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Miguel, por tu simpática presentación, y muchísimas gracias, Paco, por poder estar un año más aquí con todos vosotros, y enhorabuena por estas 20 ya excelentes jornadas internacionales de vacunas. Bueno, yo creo, y se ha repetido aquí algunas veces, ¿no? Todos estamos muy cansados del COVID, hay una fatiga pandémica, no solamente pues, en la población, incluso nosotros, pero bueno, a mí me ha tocado la mala, ¿no? A mí me ha tocado pues, hablaros de COVID, pero intentaré pues, hacer un repaso lo más rápido posible y centrarme sobre todo pues, en la actualización en cuanto a las nuevas vacunas que hemos empezado a administrar pues, hace pocos días, realmente las características de estas vacunas y lo que aportan respecto a las vacunas que administrábamos, a las adaptaciones anteriores que nos hemos puesto todos. Bueno, el día 8 de mayo de este año hubo, pues podríamos decir, un hecho destacable, ¿no? Que al menos desde un punto de vista oficial dio un giro o un cambio a la pandemia, ¿no? Se declaró, como todos vosotros sabéis, pues bueno, ya que no estábamos en una situación de emergencia sanitaria internacional, lo declaró pues el director de la Organización Mundial de la Salud, pero esto no se debe interpretar, parte de la población lo ha interpretado así, que la pandemia se ha acabado, ¿no? Todos sabemos que el SARS-CoV-2 sigue circulando, sigue estando entre nosotros,
Y bueno, la verdad es que durante este verano, pues con estos sublinajes de Omicron que han ido apareciendo, pues bueno, algún susto nos ha dado, no sustos realmente importantes, pero bueno, sí que nos ha hecho estar pues muy pendientes de cómo iban evolucionando las cosas, ¿no? Esto nos lo explicaba antes Mariano, un repaso de cuál es la situación global en cuanto a número de casos, pues más de 770 millones de casos confirmados. Esto no quiere decir que estos sean los casos reales, probablemente hay 3 veces más de los casos que realmente se reflejan aquí, porque estos son casos confirmados por PCR y sabemos pues, que actualmente, no únicamente en los países en vías de desarrollo, sino que en nuestro país también, pues bueno, muchísimos casos, realmente como son formas, podríamos decir, leves, que no tienen ninguna trascendencia clínica, pues son casos que no se confirman microbiológicamente, ¿no? Y prácticamente 7 millones de muertes asociadas a la COVID, por lo menos notificadas como tal, ¿no? La vacuna realmente ha supuesto, y de esto ninguno de nosotros tenemos ninguna duda, y la mayoría de la población tampoco, que han supuesto un antes y un después clarísimo en cuanto a realmente lo que ha sido esta pandemia y realmente las características de este virus y la protección que tenemos respecto a él, pero esto no es igual en todo el mundo, ¿no? Podemos ver cómo, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que a nivel global, si miramos a nivel mundial, es cierto que el 70% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna, pero si dividimos los países entre países de baja renta y países de alta renta, pues los de baja renta, solo el 32% de la población en estos momentos, estos son datos de ahora, el 32% de la población en estos países ha recibido al menos una dosis de vacuna. Afortunadamente, nosotros estamos en un país en que tenemos un buen acceso a las vacunas, en que la población cree en las vacunas y que, por tanto, pues nuestras coberturas vacunales son de las mejores del mundo, ¿no? Y aquí os pongo los datos pues, más recientes que hay de actualización en cuanto a coberturas vacunales, son los datos del Ministerio, en que podéis ver que no va el puntero. Bueno, en cuanto a pauta completa de vacunación, si cogemos puesto la población a partir de los... Muchísimas gracias. Si cogemos la población a partir de los 12 años, pues el 92, casi el 93% de la población está primo vacunada. Pero luego, cuando ya vamos a las dosis de recuerdo, vemos que en la primera dosis de recuerdo, si consideramos pues, como la tercera dosis, ya cogemos únicamente a aquellas personas de más riesgo, las personas a partir de los 60 años, las cifras pues, se mantienen bien, un 91%, pero ya es en la segunda dosis de recuerdo, la cuarta dosis, ¿no? Que como sabéis ya fue una vacuna adaptada, BA4, BA5, también en población de riesgo, población mayor de 60 años, pues las cifras bajan mucho hasta un 61%, ¿no? Debido a lo que decíamos, al cambio de las características del virus en cuanto a su patogenicidad y también en cuanto a la percepción, al cambio de la percepción de la población en cuanto al riesgo de la COVID-19. Pero no hemos de perder de vista que estos son unas estimaciones, que bueno, esto se publicó en el Lancet en septiembre del 2022, la mayoría de vosotros habéis visto este artículo, ¿no? En que se estimaba cuál era el número de personas o de vidas salvadas gracias a la vacunación en relación a la COVID-19, ¿no? Y en este artículo se decía que más o menos unos 20 millones de personas o de muertes se habían evitado gracias a la vacunación. En una estimación más reciente, yo creo que muchos de vosotros debéis seguir a Eric Topol, ¿no? Porque realmente... bueno, es un cardiólogo americano que en Twitter pues, publica y presenta pues, datos realmente muy interesantes. Él hace una estimación de realmente, si no cogemos únicamente el primer año de disponer de vacunas, o sea, podríamos decir todo el año 2021, sino que cogemos también todo el 2022, realmente cuál sería, a qué cifras tenderíamos en cuanto a millones de vidas salvadas gracias a las vacunas, ¿no? Y la estimación es que alrededor de unos 50 millones de vidas se han salvado de forma directa o indirecta gracias a la vacunación de la COVID-19.
En estos momentos, ¿qué ocurre? Estos son datos de Cataluña, pero son datos pues, que seguro que en toda España son iguales. La mayoría de la población estamos en una situación de unos altos niveles, podríamos decir, de inmunidad natural, inmunidad vacunal o inmunidad híbrida, ¿no? Porque bueno, pues hemos visto que las coberturas vacunales, al menos en primovacunación, son muy altas y también la mayoría de personas hemos pasado la COVID, a veces no una vez, sino dos o más, ¿no? Estos datos, como digo, son datos de seroprevalencia en un seguimiento que se va haciendo en varios ambulatorios, centros de salud de Cataluña, de cuál es, se estima cuál es la prevalencia de personas que tienen anticuerpos frente a SARS-CoV-2 y bueno, estos son datos de enero de este año, pues más del 90% de la población tiene algún tipo de inmunidad natural, vacunal o híbrida frente a SARS-CoV-2. Pero sabemos que esta inmunidad no nos protege de forma permanente, ¿no? Ojalá ocurriera con otras enfermedades, como por ejemplo pues el sarampión, ¿no? En que la inmunidad natural, tanto como la inmunidad vacunal, pues dan una protección a largo plazo, ¿no? Aquí ya sabemos desde hace pues ya bastante tiempo que tanto la protección conferida por las vacunas como la protección conferida por la infección natural es limitada en el tiempo, ¿no? Y yo creo que este trabajo de Lancet Infectious Disease publicado este año, ¿no? Muestra muy bien cómo en diferentes situaciones, ¿no? En personas pues, que han recibido la dosis primaria, ¿no? La primovacunación, como en personas que han recibido el primer booster, en personas que además se han infectado, ¿no? O sea, que tienen inmunidad híbrida, ¿qué ocurre en cuanto a su protección frente a las hospitalizaciones y qué ocurre en cuanto a su protección frente a la infección, ¿no? Y a lo largo del tiempo. Y aquí la estimación está hecha, el análisis está hecho hasta 8 meses. Y bueno, ocurre lo que ya sabemos, ¿no? Pues que aunque el tener inmunidad híbrida protege más, pero va cayendo a lo largo del tiempo y sobre todo cae la protección frente a la infección, frente a las hospitalizaciones, baja, pero no baja de la misma forma que baja la protección frente a las infecciones. Esto comporta el que tengamos que ir administrando dosis de recuerdo y esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace bastante tiempo, ¿no? Cuando se administró la primera dosis booster, ¿no? Y los criterios o los objetivos por los cuales la Organización Mundial de la Salud decía que teníamos que seguir administrando dosis de recuerdo eran estos de aquí. Básicamente, pues para evitar casos graves, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aquellas personas que tienen factores de riesgo de gravedad, que las sigue habiendo y que sigue habiendo hospitalizaciones por COVID, afortunadamente mucho menos que las que hemos tenido, pero sigue produciéndose. Por tanto, para disminuir estos casos graves debemos seguir aplicando refuerzos de vacunas, ¿no? Para disminuir la carga global de la enfermedad y en este sentido, pues como sabéis, también están saliendo algunos trabajos en los que demuestran que el long COVID hay una asociación, o sea, se están viendo algunos trabajos en que muestran que el estar vacunado hace que la incidencia de long COVID sea menor, incluso personas que tienen long COVID, si se vacunan, puede mejorar su sintomatología. También pues, reducir el impacto, lógicamente, sobre el sistema sanitario, sobre la actividad socioeconómica y también pues, las vacunas pues, pueden, estos refuerzos, si evitamos la circulación del virus y hacemos que circule menos, pues reduciremos el riesgo de aparición de nuevas variantes. ¿Y en qué situación estamos ahora? Pues ahora, en la era Omicron, estamos en una situación en que llevamos ya muchísimos meses y seguimos con Omicron, pero seguimos con Omicron con diferentes sublinajes que han ido variando. Y estos sublinajes tienen unas características muy claras. Cada vez que va apareciendo un nuevo sublinaje, aquí podéis ver cómo pasamos pues, a finales, por ejemplo, del año pasado, en que predominaba BA4, BA5, luego pasamos a que predominó el sublinaje BQ1, después XBB1 y en estos momentos pues, estamos más o menos al 50% entre XBB1 y EG.5. Estos diferentes sublinajes que han ido circulando se han
caracterizado porque cada vez que ha cambiado y ha aparecido un nuevo sublinaje es más transmisible, afortunadamente no es más grave y hay un mayor escape inmune, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé si se fijan en esta figura de aquí, donde se ve la evasión de los anticuerpos neutralizantes de cada uno de estos sublinajes de Omicron, vemos que, por ejemplo, BQ1.1 o XBB1, pues por ejemplo, son 10 veces, tienen una 10 veces mayor evasión a los anticuerpos neutralizantes que, por ejemplo, pues BA5 o incluso mucho más que cuando no era Omicron, ¿no? que con Delta. Y las vacunas bivalentes adaptadas, que ya tuvimos que adaptar frente a BA4, BA5, estas nos sirven, un booster de estas vacunas nos serviría para estas variantes, estos sublinajes actuales que tienen una mayor evasión. Pues bueno, aquí hay un trabajo que se publicó a finales del 2022 en New England, que ilustra muy bien que, por ejemplo, cuando damos un booster con vacuna monovalente, esta sería pues con Wuhan, con la variante original, o 2 boosters con vacuna monovalente, pero de variante Wuhan, o con las vacunas adaptadas ya bivalentes BA4, BA5, sí que con estas lográbamos tener una mayor respuesta inmune en cuanto a concentraciones geométricas medias de anticuerpos neutralizantes que con las otras, ¿no? Pero vemos que si lo miramos para las diferentes variantes y sobre sublinajes y para los que están circulando ahora, vemos cómo realmente las concentraciones geométricas medias que se consiguen son mucho menores que las que se conseguían, por ejemplo, con BA5. Esto pues ha llevado a que necesitamos, es una realidad que necesitamos reformular las vacunas o hemos necesitado reformular las vacunas frente a la COVID-19, ¿no? Por los motivos que les acabo de exponer, ¿no? Porque la efectividad de las vacunas disminuye con el tiempo, porque han aparecido estas nuevas variantes o sublinajes de Omicron con mayor escape vacunal y porque hemos visto que las vacunas bivalentes BA4, BA5 que hemos estado administrando hasta ahora, pues realmente incrementaban el título de anticuerpos, pero le incrementaban mucho menos que con las variantes anteriores, ¿no? Y la aparición sobre todo de XBB y ahora de estos nuevos sublinajes pues ha hecho que diferentes organismos saben que ya en el mes de mayo y en el mes de junio pues se posicionaron, la FDA, la EMA, el ECDC, la Organización Mundial de la Salud también, se posicionaron hacia la necesidad de readaptar otra vez las vacunas, ¿no? Y esta readaptación hubo un consenso entre todos estos organismos que se tenía que hacer con una vacuna modificada, ¿no? Una vacuna modificada monovalente frente al linaje XBB, ¿no? Preferiblemente decían XBB 1.5. Y en estos momentos ya tenemos, o sea, los laboratorios trabajaron muy rápido en poder disponer de vacunas frente a la COVID-19 y han trabajado también muy rápido en poder adaptar todas estas vacunas. En estos momentos tenemos tres vacunas, tres laboratorios que han adaptado sus vacunas a la variante XBB. Concretamente, pues Pfizer, la pongo con un asterisco porque es la vacuna que tenemos disponible, que ya estamos administrando en nuestro país. Moderna también ya la tiene autorizada y Novavax, que como sabéis es una vacuna que no es de RNA mensajero, sino que es una vacuna de proteínas recombinantes, también ya la tiene autorizada. Estas vacunas se pueden administrar tanto para dosis de recuerdo como para primo vacunación y ahora les voy a comentar los datos que realmente han sustentado que los organismos, las autoridades sanitarias hayan autorizado estas vacunas en tan poco tiempo, ¿no? Aquí les muestro primero los datos de inmunogenicidad de la vacuna de Pfizer. En este caso, pues, ¿qué se compara aquí, ¿no? Aquí tienen los títulos de anticuerpos neutralizantes que se consigue en personas que han recibido
una pauta de primo vacunación con vacuna Wuhan y que se les administra pues, una dosis booster de vacuna bivalente adaptada BA4, BA5, ¿no? Y aquí se observa pues, cuando se administra la vacuna adaptada XBB 1.5, la monovalente, ¿no? Y podemos ver las concentraciones geométricas medias de anticuerpos frente a las variantes que circulan actualmente, ¿no? Frente a XBB 1.5, frente a EG 5.1 y frente a BA2 a BA.2.86. Y vemos cómo los títulos, las concentraciones geométricas medias de anticuerpos son superiores en este caso que en este caso. En el caso de Moderna, pues también exactamente lo mismo. Aquí lo que se hace es comparar antes del booster en personas adultos que estaban primo vacunados y antes del booster y cuando se les administra la vacuna monovalente XBB, ¿no? De Moderna. Y aquí vemos cómo aumentan las concentraciones de anticuerpos frente a XBB 1.5, frente a XBB 1.16, frente a EG.5.1 y frente a BA2.86, ¿no? Y vemos cómo en todos los casos hay un incremento significativo de los títulos de anticuerpos. También, solamente una pincelada, porque muchas veces hay muchas personas que piensan, bueno, las dosis de recuerdo se asocian a una mayor reactogenicidad y por tanto, pues no me la voy a poner porque la última vez que me puse el recuerdo realmente pues tuve pues fiebre o realmente me encontré 2 días mal, ¿no? Bueno, pues aquí también podemos ver cómo esta vacuna monovalente adaptada, en este caso son los datos de Moderna, pues muestran que a nivel de reactogenicidad local, en color naranja, tienen los datos de la monovalente adaptada, la XBB 1.5, con respecto a la reactogenicidad local que daba, bueno, concretamente en relación al dolor, la vacuna original y la vacuna adaptada BA4, BA5. Por tanto, vemos niveles pues, incluso inferiores en cuanto a reactogenicidad local de la vacuna adaptada monovalente. Y en cuanto a reactogenicidad sistémica, pues también vemos exactamente lo mismo, ¿no? La vacuna monovalente adaptada, pues bueno, parece que da unas cifras incluso inferiores de cefalea, de mialgias, de artralgias en comparación con las vacunas previas. Y por último, en cuanto a la inmunogenicidad de la vacuna adaptada de Novavax, ¿no? Recordar, como decíamos antes, que esta no es una vacuna de RNA mensajero, sino es una vacuna de proteínas recombinantes. También esto es las cifras basales antes del booster, cuáles eran las concentraciones de anticuerpos neutralizantes frente a los diferentes sublinajes y lo que ocurre después del booster con la vacuna de Novavax adaptada, ¿no? con la monovalente adaptada XBB, ¿no? Y vemos cómo para todas las diferentes variantes, incluso para estas últimas en las que hay un mayor escape, pues vemos cómo hay un aumento de hasta 150 veces los títulos, las concentraciones geométricas medias de anticuerpos. Bueno, tenemos ya las vacunas adaptadas, ¿a quién las debemos administrar, ¿no? Y esto es lo que nos preguntábamos con Fernando este verano. Y bueno, y durante las vacaciones, pues bueno, no es porque nos aburriéramos, ¿no? Sino porque bueno, en ratos así sueltos dijimos, bueno, pues vamos a escribir este trabajito así un poco como de reflexión, ¿no? Y que publicamos en la revista Vacunas, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente no pusimos nada que no se haya dicho y que no sepamos ya, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos de acuerdo, al igual que yo creo que lo estaréis la mayoría de vosotros y que lo ha estado el Consejo Interterritorial, en que en estos momentos, en la situación actual, pues probablemente no tiene sentido el vacunar o revacunar a toda la población, sino que nos hemos de dirigir hacia las personas de alto riesgo. Cosa que
En otros países no es así. Por ejemplo, pues sabéis, ¿no? Y antes lo comentaba con Marieta, ¿no? Que en Estados Unidos, pues por ejemplo, están haciendo pues otra vez las dosis de recuerdo, las recomiendan a todas las edades, ¿no? Independientemente de que haya factores de riesgo o no haya factores de riesgo. Y estas son, y no me voy a entretener porque es tarde, pero estas son las recomendaciones en la última actualización de este mes de septiembre del Ministerio, ¿no? La Comisión de Salud Pública, pues bueno, aprobó cuáles eran las personas de riesgo que eran candidatas a recibir este booster con vacuna monovalente adaptada XBB, ¿no? Y básicamente, pues bueno, todas las personas mayores de 60 años, los menores pero que tengan factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo están prácticamente todas las enfermedades crónicas, ¿no? No las voy a leer porque lo sabéis perfectamente, sin olvidarse de las embarazadas. Las embarazadas son un grupo de riesgo y lo hemos visto durante la pandemia. La quinta ola fue la ola de las embarazadas, y por tanto las embarazadas tienen que seguir considerándose un grupo de riesgo y por tanto se les recomienda la administración de esta dosis durante el embarazo. Personas que conviven con personas de alto riesgo, como son las personas inmunodeprimidas, y todas aquellas personas que trabajan, nosotros los profesionales sanitarios, los que trabajan o trabajamos en centros sanitarios o sociosanitarios, ¿no? Y luego también se incluye pues, personas que trabajan en servicios públicos esenciales, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, igual que ocurre con la vacuna de la gripe. Algunos aspectos prácticos, ¿no? Que salen en el documento, pero que son diferenciales respecto a cómo estábamos vacunando hasta ahora. En este caso, independientemente de las dosis recibidas previamente, incluso aquellas personas que no se hayan vacunado de COVID, excepto los niños pequeños, únicamente se recomienda una dosis. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque más del 90% de las personas tenemos, si no tenemos inmunidad vacunal, tenemos inmunidad natural, ¿no? Por tanto, con una única dosis conseguimos unos niveles de anticuerpos similares o una inmunidad celular, en este caso probablemente similar. En los niños de entre 6 y 59 meses que no están vacunados y que no han tenido infección previa, en estos sí que se les recomienda 3 dosis, ¿no? Con este intervalo. Respetar intervalo de al menos 3 meses desde la última dosis administrada y preferentemente utilizar vacunas de RNA mensajero. De hecho, la que tenemos aquí, como decíamos antes, adaptada es la vacuna de Pfizer, y únicamente en aquellas personas que tienen contraindicación a las vacunas de RNA mensajero, pues se podrían utilizar cualquiera de las vacunas que tenemos disponibles de proteínas recombinantes. Y también administración simultánea con la vacuna de la gripe. Aquí simplemente pues recordar que de la vacuna adaptada a XBB hay tres presentaciones. La presentación de 3 miligramos, que es para niños entre 6 y 59 meses. La presentación de 10 miligramos, que es para niños hasta los entre 5 y 12 años. Y a partir de los 12 años ya sería pues, la misma formulación, que es la de 30 microgramos. Y me gustaría, para acabar, pues, hacer unas reflexiones finales que tienen que ver un poco con todo lo que hemos ido comentando hasta ahora. Pues primero, tener muy claro que la pandemia no ha acabado. La emergencia sanitaria internacional sí, pero la pandemia no, el virus sigue circulando. Que es cierto que la COVID, afortunadamente en estos momentos, es mucho más leve que para la mayoría de las personas, pero que sigue habiendo personas de riesgo, personas vulnerables, personas susceptibles, que son las que tenemos que proteger, ¿no? Es lógico que la población esté cansada, que los profesionales sanitarios estemos cansados, pero tenemos que poner el foco en recomendar la vacunación en estos grupos. Y como decía Marieta antes, pues saber sentarnos, saber explicar, saber dialogar y saber explicarles a las personas que necesitan vacunarse, que necesitan ponerse esta dosis de recuerdo, los motivos y la justificación de por qué deben hacerlo. Esto es algo que debemos hacer todos los profesionales sanitarios, evidentemente, pero yo aquí resalto el tema de la comunicación. En España yo creo que no somos un ejemplo de buenas estrategias de comunicación.
ni con COVID ni con ninguna vacuna, ¿no? Hemos empezado este año con la vacunación antigripal en el niño, con la administración pues, del Nirsevimab en los lactantes y las campañas. Probablemente en Andalucía sí, que habéis hecho unas buenas campañas, pero yo creo que en la mayoría de comunidades autónomas, y bueno, yo hablo de la mía, de Cataluña, realmente han brillado por su ausencia estas campañas de comunicación efectivas, ¿no? Y yo creo que estas campañas ayudan mucho pues porque la mayoría de la población, si las ve, también es una forma de que después nos vengan a consultar a los profesionales sanitarios. Debemos seguir monitorizando el virus, debemos seguir con vigilancia epidemiológica y, bueno, y seguir, lo decía antes, ¿no? Seguir informando y promoviendo la vacunación en las personas de riesgo. Y esta es nuestra responsabilidad. Nosotros seguro que lo hacemos, pero muchos compañeros nuestros que quizás no están tan metidos en el mundo de las vacunas, y aquí apelo sobre todo a los médicos de familia, es su responsabilidad también realmente conseguir unas buenas coberturas en esta población adulta que mayoritariamente es la que tiene mayor riesgo. Y acabo, pues, no podía ser de otra manera, pues rindiendo un homenaje a dos personas que yo creo que gracias a ellas ha cambiado el rumbo de la pandemia, ¿no? Y que por esto han sido merecedoras del premio Nobel, ¿no? Lo decía antes Fernando, Katalin Karikó y Drew Weissman, pues los descubridores, ¿no? de la vacuna de RNA mensajero frente al COVID, que no solamente pues, nos ha ayudado muchísimo en el COVID, sino que abre la puerta hacia la fabricación de muchas otras vacunas en el futuro. Por tanto, pues muchísimas gracias a ellos dos, porque creo que toda la humanidad les debemos muchísimo. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos más de tiempo, ¿no? Sí. 2 preguntas. 2 o 1. Buenas tardes, soy Jules Marés, pediatra. Felicidades a los dos porque ha sido muy interesante, muy divertida la de Fernando y muy interesante también la de Magda. Quería preguntarte una cosa, Magda. Yo soy pediatra, hay muchos pediatras aquí y muy implicado en vacunación. La vacunación de COVID en niños, hemos discutido muchas veces el tema, tú y yo. Has planteado algo muy interesante para posicionarnos, vacunación de los pacientes de riesgo. Quiero hacerte 2 preguntas. Una, en cuanto al número de dosis en niños, 1 dosis a partir de los 5 años. Sí. Aunque sí. no hayan vacunado nunca y aunque no hayan pasado COVID, que sepamos. Sí. Y segundo, ¿los niños con asma los incluimos? Yo diría que sí. Porque estamos ahora vacunando de gripe, estamos vacunando a muchos asmáticos de gripe. Bueno, ahora vacunamos a menores, a todos, pero mayores, por ejemplo, mayores de 5 años, si son asmáticos, sí. Y se plantea la duda también de COVID o no. En un diabético lo tengo claro, pero en el tema de asma no sé si se está haciendo uniformemente, a menos en Cataluña, te lo quería plantear. O sea, no se ha discutido, es un tema que se haya discutido a fondo. En el caso de los adultos sí, pero yo creo que cualquier enfermedad respiratoria es un factor de riesgo para poder haber una complicación en cuanto al COVID, ¿no? Entonces yo diría, hombre, quizás un asma leve en un niño no, pero un niño con un asma moderado o grave, mi recomendación personal es que sí, yo lo vacunaría. Última pregunta. Venga, pues nos vamos a comer al Círculo Mercantil. ¿No se come aquí? No, a las 3:30 aquí.